Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité, con las noticias de hoy martes 4 de marzo del 2025. Siempre es bueno recordar que este es un podcast que no busca polarizar ni inflamar a quienes nos escuchan, sino hacerles llegar una explicación de las noticias calmada, rigurosa y sin dueños de la verdad, para que se entienda mejor lo que está pasando en el Perú y el mundo. Si encuentras valioso lo que hacemos, no olvides seguir las cuentas de comité en las distintas redes sociales, darle me gusta a nuestros contenidos, compartirlos y sobre todo comentar. Muy bien, el podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia, y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará próximamente una que estamos preparando con mucha dedicación en comité. Ok, vamos con las noticias o los titulares de hoy martes 4 de marzo en menos de un minuto. Primero, la Fiscalía solicitó un impedimento de salida del país contra el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, luego de haber allanado su domicilio, pero Santibáñez igual viajó a Europa el día de ayer. Segundo, Dina Boluarte acusó a la Fiscalía y a los medios de prensa, o un sector de estos, de, entre comillas, jugar en pared para cometer un, entre comillas, golpe de Estado blanco en su contra. Tercero, hoy se inicia el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Cuarto, el gobierno anunció que decretará estado de emergencia en cerca de 90 distritos del interior del país debido a las lluvias. Y quinto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que hoy entrarán en vigencia los aranceles a las importaciones desde México y Canadá. Ok, vamos con el desarrollo de cada una de estas noticias. Aquí la primera. La situación del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, se sigue complicando. Ayer la Fiscalía de la Nación solicitó una orden de impedimento de salida del país en su contra, luego de allanar su vivienda en La Molina. El Ministerio Público realizó ambas acciones en el marco del caso que se le sigue por el presunto delito de abuso de autoridad. Como recordarán, esta investigación comenzó tras la divulgación de un audio en el que supuestamente se escucha a Santibáñez pidiéndole al capitán de la policía Junior Izquierdo, conocido como Culebra, que, entre comillas, controle al periodista Marcos Cifuentes. Este es un nuevo revés para el ministro, luego de que este pasado domingo el programa Cuarto Poder revelara que testigos protegidos lo implicaron en una presunta red de sobornos de la época cuando era abogado litigante. Además, Santibáñez tuvo una aparatosa entrevista en ese mismo dominical, en la cual mostró que tenía el guión del reportaje que había salido antes de que este se emitiera, lo cual ha generado mucha suspicacia, ya que aún no se conoce cómo obtuvo dicha información. A pesar de todo esto, el ministro Santibáñez aún tiene previsto viajar a Europa, tenía previsto y de hecho efectivamente lo hizo ayer, como les decía, a una reunión de temas de seguridad interior en la Unión Europea. Su autorización para viajar es del 3 al 9 de marzo y había señalado él que su viaje a Bruselas no se interrumpe y además calificó el allanamiento de su casa como, entre comillas, un manotazo de ahogado o una treta de la fiscal de la nación. Segunda noticia, la presidenta Dina Boluarte expresó su, entre comillas, rechazo total al allanamiento del domicilio del ministro Santibáñez y acusó, sin brindar evidencia alguna, a un sector de la prensa de, entre comillas, jugar en pared con la fiscalía para dar un golpe de Estado blanco. Esa fue la expresión que utilizó. Y señaló también que los golpes ahora ya no vienen del ejército, sino desde el Ministerio Público. Estoy tratando de encontrar aquí alguna referencia académica a lo que Boluarte ha identificado como, entre comillas, golpe blanco, porque la que sí me resulta familiar es la expresión golpe blando, o soft coup en inglés, que se refiere a los intentos de subvertir el poder legítimo utilizando no la violencia o la amenaza de violencia, sino la conspiración o un conjunto de medidas frontales que van desestabilizando un gobierno y propiciando su caída. Lo único que he encontrado sobre golpe blanco es un caso puntual de un golpe ocurrido en Italia en 1974, promovido por antifascistas y anticomunistas, que pasó a la historia con ese nombre, como golpe bianco en italiano. Lo más probable es que la presidenta se haya equivocado aquí con la denominación, pero lo que estoy viendo es mucha gente que la respalda o respalda el status quo, digamos, en favor de su gobierno, ha salido a utilizar esa misma expresión de golpe blanco, ¿no? Como si realmente se refiriese a algo concreto. Ahora, más allá del error en la denominación, hay una conspiración, entre comillas, caviar, como han dicho algunos, para propiciar ilegítimamente la caída del gobierno de Dina Boluarte. Ella misma ha utilizado esa expresión.
Lo que hay evidentemente son muchos cuestionamientos penales incluso hacia su gobierno, hacia ella misma y hacia su entorno cercano, incluido su hermano Nicanor. Si alguien que mira esto desde fuera ve esa cantidad de cuestionamientos, podría resultarle llamativo, podría incluso pensar que están haciéndole un cargamontón a la presidenta y a su gobierno y que este podría tener motivaciones golpistas. Pero realmente es así. Para responder uno tendría que ver si esos cuestionamientos tienen mérito o si son denuncias calumniosas, antojadizamente tomadas, digamos, por la propia fiscalía o los medios. Mi impresión es que, no todas las denuncias o cuestionamientos contra el gobierno tienen igual peso, pero la gran mayoría de ellos, como he tenido oportunidad de comentar en el podcast, sí lo tiene. Es completamente razonable que Boluarte esté investigada, por ejemplo, por su responsabilidad en las muertes ocurridas en las protestas cuando asumió el poder. Eso no es golpista. Es completamente razonable que se le investigue por presuntos actos de corrupción asociados a las joyas o los relojes que le dio su Huayqui, Wilfredo Scorima, el gobernador de Ayacucho. Es completamente razonable que se le investigue por el desbalance patrimonial que se ha identificado en sus cuentas bancarias. Es completamente razonable que se le investigue por haber presuntamente favorecido a amigos suyos de la infancia o a proveedores cercanos durante su gestión en el MIDIS. Es completamente razonable que se le investigue por supuestamente haber favorecido con recursos públicos a su hermano Nicanor Boluarte, permitiéndole controlar políticamente nombramientos como los de prefectos y subprefectos. Es completamente razonable que se le investigue por haber podido ayudar presuntamente a Vladimir Cerrón en su fuga utilizando el auto presidencial más conocido como cofre. Cuando menos en todas estas investigaciones que les acabo de mencionar, que surgen muchas de ellas de destapes periodísticos, no encuentro ni mala fe ni ánimo exclusivo de desestabilizar al gobierno. Son temas que deberían investigarse respecto de este o cualquier otro gobierno. Claro, son un montón de cosas, pero eso no es culpa de la fiscalía o de la prensa, es culpa de la propia Dina Boluarte y de su gobierno, cuando menos por no dar explicaciones claras, yo diría que en ninguno de estos temas. Y eso que les he hablado más de los casos que comprometen directamente a Boluarte, pero si fuéramos a entrar a hablar de Santibáñez, hay muchas cosas más que se pueden decir. Me quedo, si quieren, en la parte política en este caso, cuestionar la continuidad de Santibáñez en la cartera de Interior, pedirle que dé explicaciones por los audios que se han conocido, criticar que esté obstruyendo a la justicia entregando celulares sin chip, llamar la atención por el hecho extremadamente sospechoso de que posea el guión de un reportaje antes de que este sea emitido. Todo esto y más, sumado al hecho de que su ministerio no está atendiendo efectivamente el problema de la inseguridad en el país, pues justifican por lejos, a mi criterio personal, una moción de censura en su contra que inexplicablemente el Congreso se niega a tramitar. Cuestionar al gobierno por la presencia de Santibáñez en el gabinete no es golpista, por más lealtad que le tenga Boluarte a él, porque le sirve más como escudero que otra cosa. Yo siempre les digo que la fiscalía y la prensa, y me incluyo aquí, estamos muy lejos de hacer pues un trabajo perfecto. Yo mismo he cuestionado severamente ciertas formas de proceder en la fiscalía que me parecen criticables en casos que involucran a políticos, como excesos en prisiones preventivas, mala tipificación de delitos, etc. Pero mi sugerencia para ustedes es, en lugar de quedarse en lo superficial y en el intercambio de eslogans o narrativas incendiarias, hay que ir pues al fondo de las cosas y sacar cada uno sus propias conclusiones. El gobierno de Boluarte merece tener todas las investigaciones que les he comentado. Esas no son parte de una conspiración golpista para traerse abajo de forma ilegítima a un gobierno democráticamente elegido. Son, como les digo, algo completamente normal dentro de la lógica de pesos y contrapesos o de fiscalización permanente que debe haber contra quien ejerce el poder. Si el gobierno rechaza estos cuestionamientos, pues debería responder a ellos con explicaciones claras y con evidencia, no guardando silencio cuando se hacen citaciones fiscales o tomando acciones para obstruir el trabajo de la justicia, como también han hecho al deshacerse, por ejemplo, de policías que los estaban investigando desde el Grupo Especial de la Policía que apoya FICOP. Quienes tienen interés en que se mantenga, cuando menos por un tiempo más, este status quo de un gobierno increíblemente impopular que opera de forma alineada con un Congreso también increíblemente impopular, van a salir pues con estas interpretaciones forzadas de que detrás de todos los cuestionamientos hacia el gobierno o hacia el Congreso hay motivaciones golpistas. Si les funciona, van a alinearse en proponer a un mismo enemigo común, percibido o identificado por ellos como, entre comillas, la mafia caviar, como un elemento distractivo que mande los reflectores hacia otro lado mientras ellos protegen el estado actual de las cosas en el que todavía se sienten cómodos. Pero repito,
Juzguen ustedes si las investigaciones fiscales o los destapes periodísticos contra Boluarte y su gobierno son meros artilugios golpistas o si en efecto tienen base. Porque si es lo segundo, deberíamos dejar que la justicia haga su trabajo en los plazos correspondientes y con las garantías del caso. No permitamos pues que quienes tienen problemas judiciales merecidos encuentren la manera de manipularnos tan fácilmente diciendo que todo se debe a una suerte de conspiración golpista cuando lo que les toca es responder por esas imputaciones y enfrentar las consecuencias legales de lo que ellos mismos han hecho. Ok, tercera noticia. Hoy martes a las 9 de la mañana se realizará la audiencia que inicia el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado, afortunadamente fallido del 7 de diciembre del 2022. Este es un caso en el que la Fiscalía pide 34 años de prisión para Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. De estos, el de rebelión es el que principalmente aplica la Fiscalía para caracterizar, digamos, el intento de golpe de Castillo, para, valga la redundancia, rebelarse contra el orden constitucional y anular a los poderes legislativo y judicial y concentrar todo el poder en la figura del entonces presidente. Esta audiencia, que conduce la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, se va a realizar en el complejo policial de Dinoes, según leo en El Comercio, que está al lado del penal de Barbadillo, vale decir, el lugar donde está recluido Castillo cumpliendo un mandato de prisión preventiva. La encargada de conducir el debate será la jueza Norma Carvajal, quien estará acompañada de los magistrados Ángel Neira e Iván Guerrero López. Según El Comercio, la fiscal que liderará el caso en contra de Castillo será Galinca Mesa. También estará presente la Procuraduría General del Estado, que, de acuerdo con el diario, pide una reparación civil de 65 millones de soles a Castillo y sus coimputados. Cabe mencionar que a Castillo no se le acusa solo, sino que lo acompañan en la imputación, digamos, su ex primera ministra Betsy Chávez, su anterior premier Aníbal Torres, el ministro y todavía congresista Roberto Sánchez, entre otras personas. Así que tendremos a partir de esta semana un nuevo juicio que compromete a un expresidente, en este caso vacado por el Congreso, por el mismo hecho que origina la causa penal en su contra. Castillo, recordemos, se defiende diciendo que él no cometió un golpe de Estado, sino apenas, entre comillas, una proclama y que por tanto hay que hacer como si no pasó nada. Veremos pues qué opina la sala que lo va a juzgar en este caso. Cuarta noticia. El gobierno ha adelantado que decretará estado de emergencia en cerca de 90 distritos del interior del país debido a los huaicos, desbordes e inundaciones producidos por estas lluvias. El responsable de transmitir la decisión del Ejecutivo fue el premier Gustavo Adrianzén, quien informó también que de momento se han registrado más de 30.000 damnificados, 130.000 afectados, 66 fallecidos y 9 desaparecidos. A la fecha, el gobierno ha emitido ya 3 decretos supremos declarando estado de emergencia en distritos afectados por las lluvias intensas. Ahora, indicó Adrianzén, se emitirá un cuarto para hacer efectiva esta declaratoria de emergencia en 90 distritos. De acuerdo con la información oficial, los departamentos que reportan mayor cantidad de emergencias por lluvias y eventos asociados son Cusco con 347 registros, luego Ayacucho con 254, Cajamarca con 210, Huancavelica con 129 y Arequipa con 84. El fin de semana, el INDECI, así como las autoridades locales, solicitaron al Ejecutivo que se declare en emergencia la región de Tumbes, otra de las zonas más afectadas, donde las lluvias llevaron al desborde del río del mismo nombre, lo que ha producido la destrucción de carreteras, así como la inundación de extensas áreas agrícolas y que cientos de viviendas se vean afectadas. Ante ello, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego anunció el despliegue de maquinaria especializada de la Autoridad Nacional del Agua, la ANA, para intervenir en los puntos más críticos de la región. Además, se ha activado el seguro agrícola con el objetivo de indemnizar a los productores afectados por las inundaciones. Quinta noticia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó ayer la entrada en vigencia de los aranceles de 25% a las importaciones de productos desde Canadá y México, sus principales socios comerciales, en una medida que se teme pueda golpear fuertemente a las 3 economías, incluida la propia estadounidense, con el efecto pues, inflacionario que esto pueda tener para sus propios consumidores. Recordemos que el plan inicial de Trump era imponer estos aranceles desde inicios de febrero, pero decidió postergarlos por un mes debido a que Canadá y México se comprometieron a reforzar la seguridad en sus fronteras para evitar el tráfico de fentanilo, que ha sido la excusa para imponer estos impuestos a las importaciones, pese a que existe un tratado de libre comercio entre los 3 países firmado precisamente durante el anterior gobierno de Trump y que prohíbe que uno de ellos eleve sus aranceles sin un acuerdo previo.
Esta postergación y las declaraciones del propio Trump respecto de que estos impuestos podrían entrar en vigencia recién en abril llevó a muchos a especular que el mandatario estadounidense solo usaría pues, los aranceles como una herramienta para presionar a sus socios comerciales. Pero lo que indicó Trump ayer por la tarde es que estos impuestos empezarían a pagarse a la medianoche de hoy y que no había espacio para negociar un nuevo aplazamiento. ¿Por qué esto es importante? Porque Estados Unidos importa anualmente alrededor de 900 mil millones de dólares de sus principales socios comerciales, importaciones que ahora tendrán que pagar un arancel de 25% en el caso de todos los productos y de 10% para la energía, incluyendo el petróleo. Lo que estiman los economistas es que esto genera o va a generar una fuerte alza en los precios en Estados Unidos de productos como el petróleo, los automóviles y la madera que provienen de Canadá, o las frutas, verduras, automóviles y electrodomésticos que se importan desde México. Lo que también se espera es que estos países respondan imponiendo aranceles al ingreso de productos estadounidenses, limitando el intercambio de bienes y servicios entre estas economías que actualmente están muy integradas y golpeando duramente a muchas industrias. Por ejemplo, Canadá produce petróleo, lo exporta a Estados Unidos para que lo refine y lo importa ya en combustibles terminados. Asimismo, en el proceso de fabricar automóviles, algunas piezas como los motores o los asientos cruzan varias veces la frontera entre Estados Unidos y México antes de ser instaladas en un vehículo terminado. ¿Cómo reaccionaron los mercados? Tras el anuncio hecho en la tarde de ayer, todos los índices de la Bolsa de Valores de Nueva York se desplomaron, especialmente los de las acciones de empresas automovilísticas como General Motors, que perdió un 4% de su valor. Hasta aquí las noticias de hoy. Iba a hacerles una reflexión del día, pero ya he comentado bastante el caso de Dina Boluarte, que me ameritaba pues, un comentario especial. Ya lo hice antes en el momento en el que traté la nota, pero próximamente volveremos pues, con más temas interesantes para tocar en el espacio de la reflexión del día. Que tengan un buen día, un agradecimiento especial como siempre a nuestros auspiciadores, a la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente y a nuestros suscriptores con cuyo apoyo podemos seguir llegando a ustedes todas las mañanas. Que estén muy bien y nos escuchamos pronto. Adiós.